Capítulo 4, hermano. Primera de Juan, capítulo 4, bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Primera de Juan, capítulo 4. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a leer la palabra primera de San Juan, capítulo 4, el espíritu del anticristo. El espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrita a la letra así. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida noche en la cual hemos leído tu palabra. Sé que tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de filo que penetre el alma, el espíritu y las coyunturas, que descierne las intenciones y los pensamientos del corazón, y no hay nada oculto que no haya de ser descubierto. Opera milagro, opera sanidad, opera respuesta en cada uno de mis hermanos, y que se vaya bendecido después de esta palabra. Te lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor, hermano. El apóstol Juan, pues, ¿verdad?, viendo los problemas que estaban en el pueblo de Israel, bendito sea el Señor, en los cuales, pues, ¿verdad?, y ese problema siempre hay todavía hoy en día, más que todo aquí en nosotros, donde verdaderamente se mueve el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero así como se mueve el Espíritu Santo, se mueve también el espíritu del anticristo, o sea, el espíritu del diablo. Y esto es lo que el Señor, pues, ¿verdad?, quiere que nosotros entendamos para que podamos verdaderamente comprender cuál es el Espíritu de Dios y cuál es el espíritu del anticristo. Vamos a tocar unos puntos. Sé que, ¿verdad?, estos temas son bien largos, pero vamos a hacer lo más específico posible. Juan le decía al pueblo de Dios y le decía de esta manera, como se lo dice a usted: amados, no creáis a todo espíritu. Fíjense, primeramente le está diciendo: no creáis a todo espíritu. Por eso que el Señor le dijo, ¿verdad? Pablo le dijo a través de la palabra, ¿verdad?, al pueblo también de Dios le dijo, ¿verdad?, que no te dejes mover, no seas movido ni por palabra, ni por carta, ni por espíritu. No nos podemos mover, porque dice el Señor de que tenemos, oiga lo que dice aquí: amado, no creas a todo espíritu, sino probar los espíritus. No está diciendo probar al hermano, porque esa es la mayor confusión que hay en todo digamos, la iglesia evangélica. Lo primero que hacen los hermanos: ¿y cómo puede hablar Dios por esta hermana si es bien tremenda? ¿Cómo puede hablar Dios por este hermano si es bien tremendo? Es que el Señor no te ha mandado a probar a los hermanos, te ha mandado a probar los espíritus. No es al hermano. No es, hay que ver el espíritu, lo que Dios va a hablar, o si va a hablar el espíritu de error o el espíritu de Dios. Y óigase, Satanás, que siempre ha estado queriendo imitar verdaderamente a Dios, ¿verdad? Entonces habla como que si fuera Dios. Allá en
Segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Aleluya. Primera de Tesalonicenses, si no me equivoco, segunda, capítulo 2, oiga lo que dice, que lo voy a leer. En Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice así, qué lindo. Lo voy a leer, aleluya. Bendito sea el Señor. Desde el 7. Oiga. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. 2:7 de segunda de Tesalonicenses. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Oiga, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron a la injusticia. Vea usted cómo verdaderamente el espíritu de la iniquidad, ¿verdad? El enemigo también tiene poder. Claro, es un poder limitado, no es un poder total, lo tiene más el Señor. Pero Dios le ha permitido ese poder para que a veces nosotros que somos los espirituales, los que verdaderamente buscamos el Espíritu de Dios, vamos a, como dice, a probar los espíritus, o sea, lo vamos a escudriñar. No estamos diciendo de los hermanos, sino que los espíritus, lo que habla el Espíritu en esa persona. ¿Y cómo podemos saber si es Espíritu de Dios o no es Espíritu de Dios? Porque tiene que estar en la palabra. Toda profecía, toda visión, toda revelación tiene que estar dentro de la palabra del Señor. Y aquí la buscamos y ahí va a estar. El sueño que usted recibe, la visión que usted recibe, aquí está en la palabra del Señor. Entonces el Señor quiere que escudriñemos, que probemos los espíritus, no a las personas. Alguien me decía nada menos ayer, ¿verdad? De que, pero es que mire que yo veo que hermano, que ahí están, que no sé qué, y luego están profetizaron y después andan en el mundo. Así es, el Señor les va a decir claramente en aquel día, porque le van a decir, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos sanidades, expulsamos demonios. Y Él le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. En otras partes lo llama malditos. O sea, no solamente es porque verdaderamente usted lo haga. Si Dios sí fue bien claro, Él dijo, si yo les puedo dar por esas piedras, les puedo dar a ustedes. Incluso usó hasta la mula de Balaam para hablarle al mismo profeta. Porque ese también tenía el espíritu del anticristo. Aleluya. Y tenía el espíritu de Dios. Lo que pasa es que como no andamos en santidad, se nos mete el primero, se nos mete el segundo, y así está, bendito sea el Señor. Entonces, el que oye, por eso dice la palabra, que el que tiene oídos, ¿verdad? O el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, tenemos que vivir con oídos espirituales. Lo que pasa es que nosotros todos lo oímos con los oídos materiales. Si no, veamos así, toda revelación, toda visión que usted le pone, ¿verdad? Lo primero que hace es pensarlo materialmente. Hermano, que yo me soñé que iba en un carro y que chocaba. Ya está pensando en que va a chocar y ore cada vez que sale, ora por el carro que va, por el bus en que va, y si va en avión, y ora por el avión y todo, porque creyendo que eso es lo que lo va a chocar. Y no está hablando de un carro material. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice así: porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y se han de discernir espiritualmente. Lo voy a leer, anótelo para que vean. Entonces toda la gente lo primero que hace es que, ¿verdad? Te van a pegar un balazo, ora por el balazo. No, no le estoy hablando de eso, aleluya. Santo Señor. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, dice así, aleluya.
Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Oiga, porque para eso es locura y no las puede entender. Porque se han de discernir, oiga, espiritualmente, no es materialmente. No se van a discernir materialmente o humanamente, no. Va a ser por el Espíritu. Por eso el Señor nos está encomendando que escudriñemos los espíritus, no a las personas. Oiga lo que dice. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, pero cuando estamos en el Espíritu. Y estar en el Espíritu no es que usted esté danzando. Ahorita que está usted ahí, que está en el Espíritu, que tiene que tener amor, paz, fe, templanza, mansedumbre, bondad. Ese es el Espíritu de Dios. Ahora, la manifestación es la danza, la lengua, la profecía y todas las situaciones. Pero el que anda en el Espíritu de Dios, su mente no está puesta en las miradas de aquí de la tierra, sino que en las cosas de arriba. Bueno, vamos allá nuevamente a San Juan. Amados, no quedáis a todo espíritu, sino probar los espíritus de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Oiga cómo nos va a enseñar Juan aquí. En esto conocer el Espíritu de Dios. Oye, primeramente, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Dice aquí, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. No está hablando de los 2025 años, ¿verdad? Desde cuando fue crucificado Jesús allá en Jerusalén. Claro, eso todos lo creen, hasta los ateos creen que Jesús vino, porque esto es, ¿verdad? No lo han podido borrar. Él vino a marcar el tiempo. Hoy estamos en 2025 después de Cristo, y antes era tantos años antes de Cristo. Él vino a partir, ¿verdad?, las edades y el tiempo. Entonces quiere decir que ellos sí conocen que Jesucristo viene en carne. No está hablando de esa situación cuando el Espíritu. Vamos a identificar qué espíritu tiene que reconocer que Jesucristo ha venido en carne. Vamos a ver. Mi espíritu. Yo estoy formado de espíritu, alma y cuerpo. Entonces cuando mi espíritu, ¿verdad?, no es el alma, sino que mi espíritu, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, en el hermano que cantó las alabanzas hoy, ahí en esa carne estaba Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos creen que el hermano Salvador cantó? No fue el hermano Salvador, fue el Espíritu Santo. Y el Cristo vive en él y le ha dado ese talento, tanto que trajo al hermano, mira aquí, ahora, aleluya. Él estaba gozando, porque el Espíritu lo trajo. Entonces, mi espíritu tiene que decir, el Espíritu de Dios está en el hermano Timoteo. El Cristo ha venido ahora en su carne. Mi espíritu me dice que Jesús ha venido en la carne y él está mirando la Biblia, en ella está ahí Jesús. Pero cuando le veo en paz, en amor, en santidad, en paciencia, pero cuando veo a un hermano que está enojado, que está rencoroso, está peleando, ahí no está Jesús en esa carne. Ahí quien está es el demonio o el espíritu del anticristo. Amén. Aleluya. Estamos entendiendo ahora cuál es. Es que la gente es como algunos pastores, yo los he oído en las iglesias cuando se acercan al vaso y ha venido Jesús en la carne. Y están esperando que el vaso le diga, sí, Jesús ha venido en la carne. No, tu espíritu tiene que saber si Jesús está usando aquella persona. Por ejemplo, ahorita ustedes van a decir, ¿verdad? Jesús está en el cuerpo del hermano Gilberto. Él ha venido y él lo está usando para que nos hable la palabra del Señor. Este dice, primero usted tiene que creer. Por eso dice que la profecía es para que cree. Si yo creo que el Espíritu ha venido en mi hermano Juan, bendito sea el Señor, ¿verdad? Es decir, yo sé que cada vez que él hable, que él diga algo, que ore algo, sé que ahí está Jesús, está en esa carne. Oiga, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces mi espíritu me dice que en ustedes está Jesús de Nazaret. ¿Por qué razón?
Porque si no estuviera Jesús en ustedes, no hubieran venido a la iglesia. El diablo se lo lleva por otro lado. Ahora, que se le puede meter aquí el diablo, se le puede meter. Y que Jehová lo reprenda. Pero desde el momento que usted decidió venir a la iglesia, que lo trajo el Espíritu Santo. Entonces, y si está el Espíritu Santo en usted, está Jesús de Nazaret. Entonces, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Comencemos. Si yo creo que en ese vaso, ¿verdad? El vaso de mi hermano Balta, el vaso de mi hermana Glenda, en el vaso de mi hermano Timoteo, ha venido Cristo. En ese momento, ahí está, que Jesucristo ha venido en esa carne. Está hablando de ahora, no está hablando desde hace 2025 años atrás. Sigamos adelante, primer paso. Yo tengo que reconocer, que mi espíritu reconozca que Dios está en aquella persona. Y cuando yo reconozca que está en aquella persona, lo voy a escuchar con atención. Pero si usted no escucha, ya vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Como muchos de cuando está trabajando el Espíritu Santo, anda para arriba y para abajo. Ese no tiene el Espíritu de Dios, ese que anda para arriba y para abajo. Porque el que confiesa que está Jesús en esa carne, se queda quieto, escuchando a ver lo que le dice, escudriñando, probando con el Espíritu. Aleluya. Digamos. En esto de conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu, oiga, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bendito sea el Señor. Vamos a poner este ejemplo. Si un hermano te dice, ¿verdad? Hermano, ¿verdad? Dice el Señor que ore. ¿Usted qué va a decir? ¿Es el espíritu del anticristo o el espíritu de Dios? El espíritu de Dios, porque Satanás no le va a decir que ore. Satanás lo que le va a decir es que pelear, tener este odio, este rencor. Mira, este anda hablando de vos. No escuchas cuando te dice, no escuches a ese, cuando estás trabajando el espíritu y los hermanos allá van a hablar y hablar y hablar. En ese momento tenés el espíritu del anticristo. Porque no estás oyendo al espíritu de Dios. Aleluya. Aquel que no oye al Espíritu de Dios, aquel que no confiesa, cuando dice que no confiesa, es que no, pero si yo sé que Jesucristo está en la mano, en el cuerpo del vaso, en este caso digamos de hermana Glenda, entonces yo tengo que ponerle atención. Ahí estoy confesando que Jesucristo está en esa carne. Pero si yo no le pongo atención y estoy leyendo, o estoy, ¿cómo se llama? Cantando, o estoy hablando, o estoy viendo el teléfono, ahí no le estoy poniendo atención. Ahí estoy confesando que Jesucristo no está en esa. Entonces, no soy de Dios en este momento. Por eso Dios nos pide reverencia. Miren, en las otras iglesias, hermano, ¿verdad? Casi nadie se levanta, ni al baño van. Algunas que las sinagogas esas se meten y no se mueve nadie, hermano. Y cuando pasan por el altar hasta que hacen ahí su señal. Y aquí no, aquí sale a cada rato el hermano o la hermana. Ese que está diciendo que ese tiene el espíritu del anticristo, porque no le pone atención, no oye. Aleluya. Santo el Señor, ¿verdad? Oye la palabra, cuando usted está, en vez de estar oyendo la palabra, está practicando o está viendo teléfono, ok, puede estar leyendo porque usted puede estar viendo, confirmando la palabra del Señor. Ahí está bien que lea. Pero si usted verdaderamente está distraído en otra forma o está mandando mensajes por el teléfono, en ese momento usted tiene el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque eso es en contra de Cristo, en contra de Dios, en contra del Espíritu Santo. Anticristo es que no tiene a Cristo en ese momento. El que tiene a Cristo, mire, en esas películas, todos aquellos que iban a oír a Jesús, iban y estaban bien atentos oyendo la palabra del Señor. Aleluya. Hoy estamos bien atentos, gloria a Dios. Dice en el 4, en el 3,
Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, yo siempre lo está en el mundo. Y cuando nosotros verdaderamente uno en la misma iglesia no está, es como si estuviéramos en el mundo. Bendito sea el Señor. No estamos hablando de un mundo material, estamos hablando de un mundo espiritual también. Dice aquí, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Oiga, pero voy a leer el 4 que se me olvidó. Qué malo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vamos a ver. ¿A quién tiene usted adentro de usted? Jesús de Nazaret. Entonces, ¿por qué no está quietecito, calladito, poniendo atención, hermano, verdad? Sí, que mayor. Sí, que mire, cuando nosotros vamos a una reunión, tal vez del gobierno o de otro lugar, ay, está bien calladita, pero aquí en la iglesia no, hermano. Aleluya. Trae en iglesia a los niños y no los puede tener sentados. Ay, déjame que. Y la mamá bien tranquila. Por eso que en otras iglesias tienen su escuela bíblica y se llevan a los niños. Qué bueno es el Señor. Entonces el Señor dice, ¿verdad?, de que usted tiene a Dios. Y el que está en usted es mayor que el espíritu del mundo. Entonces tiene que sentirse orgulloso. Y como es mayor, como dijo mi hermano ahora, cumplamos los estatutos, los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Todo. El que tiene, como le digo, hemos estado con mi hermano, vamos a tratar de comenzar lo más pronto posible, que haya un poquito. Yo sé que ustedes vienen de trabajar y por eso vienen tarde. Pero hasta en eso, cuando nosotros no cumplimos el horario, estamos también ahí con esa parte de no le damos reverencia al Señor. Si el culto decimos a las 7, a tardar tal vez a las 6:10, pero empecé con esto. 6:30, hermano. Eso ya no es el espíritu, pues. Ya tenemos el espíritu del mundo prácticamente. Lo hacemos a la hora que nosotros queremos, como nosotros queremos. Es como los profetas o los siervos de Dios que se van y no piden permiso, etc. Tienen el Espíritu Santo, es mentira. Aleluya. ¿Sí? Ahora, que Dios lo usa por misericordia, ok. Es que esa es la voluntad de Dios y esa es la misericordia de Él. Pero esas cosas nos están poniendo tropiezos ante la presencia del Señor. Mire qué lindo, dice, hoy sí vamos en el 5, dice, ellos son del mundo, dice, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Allá están los jóvenes, ¿verdad? O la gente del mundo, ¿verdad? Contando sus chistes, hablando del partido, ¿verdad? Del Real Madrid, del Barcelona, del Manchester, del United. Están hablando bien, cabrón. Pero llegue usted al lado de la palabra del Señor, uno por uno se va a ir yendo y no va a hablar con usted, ni le van a escuchar. Ni usted tampoco tiene que ir a escuchar a esto. Salvo que vaya, como decía Pablo, ¿verdad? Me tengo que hacer como los que juegan fútbol para ver si gano alguno de ellos. Pero no es que voy a estar con ellos. Entonces, cuando usted anda predicando la palabra del Señor en los buses, en los carros, hay gente que no lo va a querer oír. Cállate, bebé, ¿qué de qué? Pero si ponen una música a todo volumen, ahí sí no dicen nada. Si le sube un vendedor, ahí le ponen atención. Pero si sube un predicador, eso no le quieren oír. Capaz, como dijo mi hermano la otra vez, que a un hombre, una viejita lo quería hasta puñalear, le tiró las puñaladas ahí. Ese es el espíritu, el que no oye, el que tiene el espíritu del mundo, se entiende con el mundo, oye lo del mundo. Y nosotros, por eso es que cuando usted va a visitar a un hermano o a una hermana y van a comenzar a chambrear, en ese momento se les metió el espíritu del mundo. Reúnase con la hermana para hablar de la palabra del Señor, para hablar de lo que van a hacer en la obra de Dios, o cómo se siente. O yo voy a hacer esto, pero la mayoría nos ponemos a hablar y otros hasta, como le digo, hasta chabacaneando, perdón esa palabra, ¿verdad? Entonces dice, el mundo los oye a ellos
y ellos no nos oyen a nosotros. Y nosotros no deberíamos de oír al mundo. Pero el que tiene, oiga, así se conoce quien tiene el Espíritu de Dios. Vamos a ver, dice. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Usted y yo somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. Por eso, ahorita todos me están poniendo atención. Entonces ahorita yo puedo decir, el que tiene el Espíritu de Dios nos oye. Pero si yo no veo que ya está hablando, que no tiene el Espíritu de Dios. Aquel que ya no está poniendo atención, ese ya tiene el Espíritu del Anticristo. Porque el que tiene a Dios, le da reverencia a Dios, oye a Dios, sin cuestionarlo, hermano. Pero aquí la mayoría de nosotros hasta cuestionamos a Dios. Cuando usted cuestiona un vaso, cuando usted cuestiona a un varón que está predicando, a un pastor, a un ministro, ¿verdad? Entonces tiene, ¿verdad? Aleluya, el espíritu del mundo y no tiene el espíritu de Dios. Como nosotros los pastores, si no le ponemos atención a usted, es como que no tuviéramos el espíritu de Dios tampoco. Tenemos el espíritu del Anticristo, pero tenemos que ponerle atención a ustedes. Ahí es donde comenzamos nosotros a escudriñar. Otra forma de probar los espíritus o escudriñar los espíritus. Así, por ejemplo, hace años, ¿verdad? Mi esposa me preguntaba acerca de eso, ¿cómo puedo hacer para probar los espíritus? Mirá, le digo yo, estábamos allá adentro, en la iglesia de allá adentro. Cuando el espíritu llegue de ti y te diga algo y tú no le entendas, decirle, oiga, se diga aquí, anda el vaso. Ya le dice, mira, vino a esto y esto y esto y esto. Pero usted no entiende si es de Dios. En silencio, en su mente, usted dígale, Señor, pero déjame. No lo va a decir en voz alta, porque si lo va a decir en voz alta, le va a oír el vaso. Tiene que ser en la mente. El Espíritu de Dios es el único que conoce la mente del hombre. El diablo no puede conocer sus pensamientos. El diablo no puede entender lo que usted está pensando en la mente. Dios sí lo puede oír. Entonces, por ejemplo, yo le dije, mira, cuando te habla el Espíritu, preguntarle, y si él te contesta, si habla el Espíritu de Dios en ese vaso, te va a contestar. Y si no, tampoco se puede quedar en silencio, porque Dios es rey y soberano. Si él quiere, te contesta, y si no quiere, no te contesta. No me estoy explicando en esto. Tampoco vayas a estar esperando que te va a responder. Pues. Si él quiere, te responde. Por ejemplo, estaba mi esposa por ahí donde está el hermano Salvador y apareció el vaso y le dijo, vaya, pues, le digo, mira, orame por tu hija. Le dijo, ¿verdad? Porque, mira, allá el perro, el lobo anda sobre ella, que no sé qué. Que no... Ya mi esposa sabía y en silencio le dijo, en silencio, Señor, ¿pero de qué hija me estás hablando? Si yo tengo 4. El vaso venía y le dijo, de la última te estoy hablando, le dijo. El vaso que anda en el Espíritu de Dios va a escuchar lo que tú estás hablando. Porque Dios es omnipresente, es omnisciente. Él oye y está en cualquier lugar, está allá en Japón, en China, lo que sea. Bendito sea el Señor, como ahora, la oración que hicimos nosotros ahora. Todo lo que el Señor le habló, lo confirmó la hermana. Eso es la profecía, es ojo que no vio, ni oído que no oyó, ni cosa que subió al corazón. Eso es cuando Dios está con nosotros. Entonces usted, ahora, el Señor no le pudo haber contestado a mi esposa, ¿verdad? Y solo le haber dejado así dicho, pero entre uno de padre bien sabe, bueno, la que anda más loquita ahí, ¿verdad? Es la mayor, ¿verdad? Entonces voy a hablar por esta. Pero si tú puedes hablar con Dios, háblale en silencio, ¿verdad? Si Dios te dice, mira, que orame porque te van a atropellar, Señor, y Él te atropelló, es espiritual o material, en silencio. Y el que lo va a decir, que ya te dice, es espiritual. El problema es que se cumple material porque usted piensa que le va a suceder materialmente. Y Job decía, yo estoy hablando de eso, Job decía que él hacía ayunos y sacrificios, o sea, holocausto y sacrificio por sus hijos, porque quizás habían pecado. Y él tenía miedo
de que Dios nos castigara por pecadores. ¿Y qué pasó? Se los mató. Y él lo confirma allí en Job capítulo 3, versículo 25, dice, ¿verdad? Oiga, mire, se lo voy a leer. Ya le habían matado a mis hijos y todo, ¿verdad? Porque él creía, lo que él temía, dijo, es que si yo no oro por ellos, si yo no ayuno, Dios los va a castigar. Usted no piensa que Dios los va a castigar. El Señor ya le dijo, ¿quieres tú y serás salvo? Tú y toda tu casa. Orar para bendecirlo, orar para que le vaya bien, orar para que nos acorace, orar para que se arrepienta. Pero nunca diga, Señor, no me lo vayas a castigar. Porque eso que tú piensas, eso te va a acontecer. Mire, Job 3:25 es decir, porque el temor que me espantaba me ha venido. ¿Cuál temor? Es que voy a hacer, aquí dice el Señor, ¿verdad? De que Él decía, voy a hacer, dice aquí en el 1, Job, capítulo 5, dice así, y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera lo hacía todos los días. Y usted ve en el anterior, dice que ellos bebían con sus hermanas y bueno, se emborrachaban y todo. Yo le conté que una vez un hermano le decía al Señor, yo quiero que no sé cómo vas a tener a mi hijo, pero tráemelo. El Señor se lo digo, consiga. Al Evangelio. No. Yo siempre le digo, y dígale usted también a su Señor, yo aquí te pido, te oro, te ofrezco este holocausto, este sacrificio, para que tú me bendigas a mis hijos. Tú me has dado promesa de que quedes tú y serás salvo tú y toda tu casa. Y ellos van a ser bendecidos desde la primera hasta la cuarta generación. Y en la misma palabra dice que van a ser bendecidos hasta las mil generaciones. O sea que yo desde aquí bendigo a todas mis generaciones, de aquí 1000 generaciones de aquí para allá. Pero si yo le digo que y estoy con el temor que eso me va a acontecer, eso me va a pasar. Y dice aquí, hijo, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, vino mi turbación. Ahí estaba Job. La turbación que tenía, que hasta estaba maldiciendo el día que lo dieron a luz. Aleluya. El Señor, este mismo temor se lo vuelve a decir al pueblo de Israel allá en Isaías capítulo 66, versículo 4. Dice que aquí le vuelve a confirmar, lo que uno teme se le viene. Si usted anda pensando, es que yo me voy a ir allá al mercado, pero es que me van a asaltar, pero es que me van a robar, y se anda escondiendo el dinero por todos lados. No temas eso te va a pasar. Aleluya. Isaías 66, 4. Dice así. Dice, también yo escogeré para ellos escarnio, o sea, burla, y traeré sobre ellos lo que temieron. Ellos temían que iban a ser castigados, por eso que nosotros no podemos verdaderamente meter un espíritu de que ustedes, es que te va a venir esto, es que te va a venir lo otro. No, hermano, si usted lo está profetizando, le está teniendo, eso le va a venir. Aquí tenemos que decirle a usted va a ser salvo, no cambie. Va a ser bendecido, cambie, haga la manera de cambiar. Pero si lo dice que se ve para el infierno, eso, lo que temía, eso me vino. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y allá, aquí estamos en San Juan 4, y vayamos una página adelante. No, ahí mismo estamos en el 4:18. Oiga lo que dice aquí. En el temor no hay en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No estamos hablando del temor a Dios, estamos hablando del temor de que te pasen las cosas.
Como antes cuando estaban las pandillas y que yo no voy a esa colonia porque son contrarios, así que no voy. Si nosotros íbamos a todos los lugares y nunca nos pasó nada, gracias a Dios, porque no temíamos eso. Gloria a Dios. Si tú estás embarazada y crees que te va, orame porque ahí va a haber complicaciones en tu embarazo. Si crees que va a haber complicaciones, eso va a llegar. No, ora, Señor, yo no quiero complicaciones en mi embarazo, yo sé que tú me amas y yo no voy a tener temor, yo voy a tener el temor de pecar y no te va a venir eso. Aleluya. Oiga, vuelvo a repetirlo, pero lo voy a leer desde el 17, dice aquí, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Oiga, cuando nosotros tenemos el amor de Dios, nos vamos a cuidar, nos vamos a santificar y vamos a tener confianza en el día del juicio. Como quien dice, mira, ahí vino la pandemia y tranquilos todos. Que nos llegó un poquito, sí nos va a tener que llegar. Pero aún, aunque nos llegue y nos morimos, nos vamos con Cristo Jesús. Bendición, hermanos. Tenemos que cambiar, como dicen, el chip del hermano. Es que usted venga a la iglesia por su salvación. No venga porque lo va a castigar Dios. Haga un mandamiento porque Dios se lo ha puesto por obediencia, no porque lo va a castigar. Hay vasos que le dicen a los hermanos, si no obedeces, la prueba te va a venir. Sí le viene la prueba, pero por desobediente, no es porque eso temió. No podemos temer. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, el temor, cuando usted teme que le va a pasar algo, ya lleva castigo. Aleluya. Santos. Estos son los espíritus que tenemos que nosotros identificar en nosotros mismos. Sí, cuando el Espíritu me dice, mira, Gilberto, ¿por qué te va a venir esto? Sí, Señor, yo oro por eso, pero no tengo temor que me venga eso. Eso fue lo que a mí me ayudó en la prueba que yo estuve. No, Señor, está bueno, si me querés llevar, llevamos. No tenía que tener temor, porque si tenemos temor, ya en sí el temor ya lleva castigo. Ahí lo puede leer usted más adelante, pero Dios nos dice aquí, ¿verdad?, que nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando usted llama a su hijo y le dice, vení para acá, Juancito, ¿verdad? Es el demonio, es el bichito. Pero en cambio el bichito que oye, sí, que mande mamá. Sí, mira, anda, se esto. Sí, ¿cómo no, mamá? Ese tiene el espíritu de Dios. Entonces no lo vamos a añadir y vamos a decir que tiene el espíritu del anticristo, pero vamos a orar, Señor, quítale todo este mal espíritu tenemos. Y así son los esposos y las esposas, hermano. Así en el trabajo, usted va a ver en el trabajo o en las escuelas, hay alumnos que no hacen caso, hermano. Pero Dios quiere que tú y yo obedezcamos a Dios y que oigamos la palabra. Cuando estés frente de alguien y estés hablando, ya no te quiere escuchar, mejor ya no hables. Si ya ves que ya hay contienda, no contiendas desde ahí, porque la palabra no es para contender, aunque sea la palabra del Señor. Uno mejor se queda callado. Si alguien no le quiere enseñar, si alguien no le quiere oír, ya no le sigue enseñando. Ahí nomás. Porque siempre le va, digamos, a salir todo lo contrario. Es porque no quiere. El que tiene el Espíritu de Dios, como tiene el Espíritu de Dios y el que habla también tiene el Espíritu de Dios, nos entendemos y eso entra y convierte el alma, porque la palabra es la que convierte el alma a través del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Oremos, hermanitos. Señor, le damos gracias por su misericordia, por su bondad, gracias por usar mi hermano. Gracias por el mensaje, por la palabra. Ahora, Señor, perdone toda falta, toda ofensa, todo pecado, todo aquello, Señor, que ha sido oposición, aún para nuestra propia bendición.
Perdónenos, perdone su pueblo. Señor, si se cayó en ese error, perdónenos. Todo en el nombre de Jesús. Bendiga la ofrenda. Digan mis hermanos que van a poder ofrendar, y los que no, bendíganlos para que ellos puedan bendecir su obra. En Cristo Jesús.